Pues los niños héroes no lo fueron hasta que el gobierno mexicano los inventó. Mira, desafortunadamente las investigaciones que se han realizado hasta el momento, sobre todo una en particular de un doctor de aquí del instituto, de Enrique Plasencia, lo que demuestran es que en ese momento estos actos no tuvieron eco en la sociedad. Fue hasta mucho tiempo después. En realidad, en esos años, por ejemplo, tuvo mucho más eco el motín popular que tuvo lugar en el centro, justo cuando estaban entrando las tropas norteamericanas. Eso tuvo mucho más repercusión, la gente lo supo más y se atemorizó más porque tenían más miedo de los movimientos sociales que de las mismas tropas norteamericanas, porque como comentaba el doctor Miranda, la sociedad estaba sumamente dividida, ¿no? Y realmente las circunstancias sociales eran bastante malas, ¿no? Entonces, que haya habido un motín popular fue algo que atemorizó mucho más a la sociedad y que en ese momento tuvo mucho mayor repercusión que los acontecimientos que tuvieron lugar en el castillo de Chapultepec. Es posible pensar que Santana no se haya animado a tomar la figura de los llamados niños héroes para festejarla y conmemorarla, porque Santana mismo había sido el responsable en gran medida de la derrota del ejército mexicano en la Ciudad de México. Las acciones y decisiones que tomó él de estrategia militar llevaron finalmente a que el ejército mexicano fuera derrotado flagrantemente por el ejército de los Estados Unidos. Entonces Santana, pues obviamente que no iba a poner por encima de él la historia de unos niños que habían defendido a su país como él no lo había hecho, ¿no? En el periodo, al final del periodo juarista, el ejército estaba sumamente desprestigiado, tenía la imagen de ser una institución a la que cualquiera manipulaba, que estaba desorganizada, que no era leal a la patria, que no era leal al gobierno, como además algunos militares se habían unido a las tropas francesas en la intervención, etc. Tenía muy poco prestigio el ejército. Entonces, justamente recupera estas figuras y recupera su participación en la época de la guerra contra Estados Unidos para mejorar su imagen pública, ¿no? En ese momento, hasta el periodo juarista. Y ya posteriormente se vuelve un culto estatal, ¿no? Pero al principio fue una decisión del ejército para mejorar su imagen a finales del periodo de Juárez. En el contexto en el que podemos ubicar ese suceso, pues podemos tener la certeza de que México en ese momento era un país dividido políticamente, con un gobierno que no acertaba a darle una dirección adecuada a los destinos de la nación, que esa división entre los mexicanos, entre su clase política, contribuyó enormemente a esa invasión y a que los Estados Unidos erigieran la bandera norteamericana en el Zócalo y la viéramos ondear justamente en la fecha en que se supondría celebraríamos la independencia de México, ¿no? Mira, yo creo que el legado de cualquier héroe histórico tiene una función social. Yo creo que en términos generales la historia tiene distintas vertientes y una parte es la historia académica, la historia científica que se dedica constantemente a reinterpretar y a buscar nuevas respuestas, que nunca debe de estar lejos de la sociedad siempre debe tener acceso a esta nueva información, pero también la historia en cierto sentido es ejemplar, en cierto sentido los héroes representan valores y en ese punto creo que el legado que podríamos considerar de los niños héroes es justamente ese, ¿no? El valor, la fuerza de luchar hasta el fin, de no perder las esperanzas de proteger hasta el último momento y hasta el último instante aquello por lo que crees que es tu patria, ¿no? Que de todos modos yo siempre pienso que estos mitos deben constantemente reinterpretarse y se les debe preguntar si valen la pena todavía, porque como bien decía el doctor Miranda hace rato, si realmente se hubiera aventado con la bandera, hubiera sido una muerte inútil, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nos conviene o qué tanto debemos seguir fomentando este tipo de imágenes? Ahora, claro, sí creo, y siempre lo he pensado, que la historia debe ser ejemplar, pero también también se puede aprender de los errores. En esa medida, la historia ha alimentado mucho la identidad mexicana,
a partir de sucesos que han sido interpretados de una manera deliberada y con el propósito específico de satisfacer una necesidad política de las autoridades. El asalto al castillo de Chapultepec por las tropas norteamericanas, pues digamos que los tomó a ellos, no por sorpresa, sino a ellos formando parte de esa institución, y pues por sí mismos alimentaron la idea de enfrentar al enemigo que en ese momento había invadido el país, ¿no? Los sucesos que ocurrieron durante el asalto al castillo y la manera en que fueron interpretados después por el gobierno y después ya por el conjunto de la sociedad, pues han hecho de ellos héroes. Pero no estaría de más también pensar que mantener una visión acrítica de esos sucesos y de esos episodios de nuestra historia no va a contribuir a que podamos nosotros aspirar a cambiar las condiciones actuales de nuestro país. Tenemos que mirar críticamente la historia.